es que, en primer lugar, Uruguay no estaba preparado para esta situación. No había habido una previsión, a pesar de que la pandemia había hecho su debut un par de meses antes. Incluso las autoridades del gobierno anterior, en una visión que resultó equivocada, pero terminó enviando algunos de los pocos insumos que tenía Uruguay como una ayuda humanitaria a China. Esto pocas semanas antes del mes de marzo. De tal forma que cuando el 13 de marzo Uruguay hace la declaración de emergencia sanitaria frente a la aparición de los primeros casos, no teníamos ni preparación, no teníamos planes de contingencia, no teníamos capacidad de diagnóstico y en un ambiente en el cual la calidad es el eje, ingeniero Blasina, tampoco teníamos un manual, tampoco teníamos estándares, tampoco teníamos expertos en manejo de pandemias. Entonces hubo que reaccionar rápido y reaccionar utilizando algunos de los elementos que hacen a la gestión. Y yo quiero referirme a lo largo de esta conversación con ustedes a 4 elementos que me permito señalar como claves en los relativamente buenos resultados que Uruguay ha tenido hasta el momento, e insisto en 2 conceptos. Es una ventaja relativa y además es hasta el momento. Esto es transitorio porque esto es como un match deportivo. Estamos todavía lamentablemente en el primer tiempo. No sabemos ni cuándo termina ni cómo termina esta pandemia a nivel global y tampoco a nivel de nuestro país. Los 4 elementos que yo me permito destacar y que han sido claves en la buena respuesta de Uruguay a la pandemia son el liderazgo, la determinación, la actitud y la innovación. Estos 4 elementos han estado presentes en la gestión del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, y esto ha determinado que Uruguay tenga una respuesta de la ciudadanía que acompaña todo este proceso de respuesta responsable y le permite a la sociedad, a la nación, al país, lograr un control de la evolución de la pandemia en niveles que son destacados en la comparación internacional. Cuando nos llaman colegas y hablamos con expertos y nos felicitan, nosotros decimos que acá no estamos en ninguna competencia, no se trata, no estamos aspirando a un premio de calidad, sino que estamos aspirando a preservar y proteger la vida de nuestros compatriotas y aspirando a preservar también el funcionamiento global de la sociedad y de la economía, que está muy resentida por toda esta situación. Y también destacar que acá es una competencia en la cual todos perdemos. La competencia es contra nosotros mismos para buscar lo mejor de nosotros. Hay una palabra de la cultura japonesa que es gambarimasu, que es una palabra que me gusta mucho, que se enfoca justamente a que una sociedad o a que una persona pueda, en situaciones como estas, extraer las reservas morales, las reservas de conocimiento, las reservas científicas y dar lo mejor de uno mismo o lo mejor de una sociedad, como es este caso, y es lo que está pasando en este momento en nuestro país. ¿Por qué hago referencia a estos 4 elementos?
¿Y por qué digo que el liderazgo ha sido importante? El liderazgo ha sido central en esto. Y llamativamente y afortunadamente, una nueva presidencia de la República en la persona del doctor Luis Alberto Lacalle Pou, un hombre joven, un presidente con 46 años, un hombre muy activo y que ha generado una estrategia de gobierno muy rápida con un énfasis muy fuerte en la comunicación. El gobierno estableció una dinámica de comunicación al principio prácticamente diaria a través de conferencias abiertas que tenían un altísimo grado de audiencia en todo el país, en la cual el presidente en persona iba dando las buenas y las malas noticias y exhortando a la población a adoptar las medidas que se recomendaban. Y eso generó una muy buena comunicación de parte directamente del presidente de la República y también del ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, con quien nosotros tenemos el gusto y el honor de compartir la gestión. Esto estuvo presente desde el primer momento. Y una de las labores de los líderes es saber elegir bien y saber priorizar. Una de las frases que integran mi colección es aquella frase que dice que elegir es renunciar. Y esa es la base de la priorización. Y acá la priorización claramente fue poner el foco en las personas. Poner el foco en las personas y tomar decisiones rápidas que permitieron generar confianza entre el gobernante y el ciudadano, generando altísimos niveles de adhesión que superan con creces las cifras de adhesión que ese mismo presidente había tenido en las elecciones nacionales poco tiempo antes. Lo cual muestra que hubo una conducción inteligente, porque si no logramos la adhesión de toda la sociedad, no es posible contrarrestar los embates de la pandemia. Entonces, este liderazgo, esta elección y decir primero la salud, primero tomar decisiones que priorizaban el cuidado de las personas, generó confianza, generó inspiración y generó una sincronización entre los planteos desde el gobierno con la participación de la comunidad toda. No fue difícil, no fue fácil establecer este liderazgo. Nosotros recordamos que al principio había el país, como decíamos hace un rato, no teníamos de dónde aprender, teníamos que inspirarnos, teníamos que buscar conocimiento, y ese fue otro de los elementos que hizo que nos rodeáramos inmediatamente de los mejores expertos, los mejores especialistas. En el Ministerio de Salud Pública, el ministro de Salud Pública es neurólogo de profesión clínica, el presidente de la Junta Nacional de Salud es oncólogo, como recién decía el ingeniero Blasina, y bueno, tuvimos que llamar a los expertos, al profesor Jorge Facal, profesor de clínica médica, infectólogo, al profesor Julio Medina, profesor de enfermedades infecciosas, y ellos honorariamente desde el primer día estuvieron enseñándonos, razonando junto con nosotros, con todo un equipo de epidemiólogos, especialistas, para asesorar al Ministerio de Salud Pública para tomar las primeras decisiones. Luego el presidente de la República también formó un grupo de expertos en el ámbito de la presidencia para enfocarse incluso a temas que van más allá de la salud, sino que tienen que ver con el cierre y luego la apertura ordenada de algunas actividades económicas y productivas. En este momento el país está tomando decisiones complejas en relación con la temporada turística, y para eso este comité de expertos honorarios que formó la Presidencia de la República, que tiene una visión
que va más allá de lo sanitario, que es lo que nosotros hacemos desde el Ministerio de Salud, ha jugado un rol muy importante. O sea, el liderazgo implica la posibilidad y la necesidad y la conveniencia de apoyarse en los que saben. Podemos ser buenos líderes, podemos ser inspiradores, pero no podemos ser todólogos. Necesitamos tener alguien que nos marque cuál es el marco conceptual de la especialidad o de la temática que nos ocupa en cada caso. O sea, la historia de Uruguay en esto es la historia de liderazgo, pero es también una historia de determinación. Cuando nos consultan, bueno, ¿cómo fue la secuencia de las decisiones? Nosotros decimos que fueron decisiones rápidas, muy ejecutivas, pero informadas, y que buscaron priorizar por sobre todas las cosas el cuidado de la salud de la población. Por eso el primer día, ya ese fin de semana en el cual se diagnostican los primeros 4 casos de COVID-19 en Uruguay, ese mismo fin de semana el Poder Ejecutivo establece un decreto de emergencia sanitaria nacional que faculta una serie de medidas excepcionales, entre las cuales inmediatamente también se suspenden las actividades educativas y las clases presenciales en todo el país. Esa fue una medida muy precoz, muy rápida y que generó, no solamente por la protección de los educandos, sino también de los educadores, disminuyó la circulación pública de transporte y de personas acompañando a estos estudiantes y fue un primer elemento positivo. Las decisiones rápidas, apoyándonos en los que saben, pero lo que saben en general, porque seamos claros, no teníamos expertos, e incluso algunos de los expertos epidemiólogos a los cuales consultamos al principio tenían visiones que después resultaron equivocadas. Recuerdo una importante autoridad académica que opinó y opinó públicamente que esto en realidad dentro de unos meses íbamos a hablar de la gripe china y que era algo que no tenía mayor relevancia y que rápidamente iba a desaparecer. Nosotros siempre pensamos en el peor escenario y nos preparamos para el peor escenario. Ayudamos y nos ayudaron los científicos a razonar juntos y a buscar caminos. Inmediatamente generamos escenarios de baja incidencia, de mediana incidencia y de alta incidencia. La decisión del ministro Salinas fue preparémonos para el escenario de mayor incidencia. En ese sentido, también en los primeros días, a través de la Junta Nacional de Salud, exhortamos a todos los prestadores, a todas las instituciones de asistencia pública y privada, a poner a punto la capacidad de los centros de terapia intensiva, de los CTI. Uruguay tiene aproximadamente unas 650 camas de CTI para sus 3.400.000 habitantes, lo cual es una dotación más que suficiente y buena en términos generales y en términos de la comparación de la disponibilidad, está por encima de la disponibilidad por millón de habitantes respecto a la mayoría de los países de América Latina, pero es una buena cifra a nivel internacional. Sin embargo, nuestra consigna fue, señores, necesitamos que aumenten un 30% la capacidad instalada de camas de terapia intensiva, preparándonos para ese escenario que afortunadamente, gracias a Dios, no llegó a concretarse. Y la respuesta fue una respuesta que demuestra que la ciudadanía estaba alineada con esta lucha y sigue alineada con esta preocupación. Y la respuesta fue que no obtuvimos el 30%, sino que obtuvimos un 40% de incremento en la disponibilidad de camas de CTI. Para eso hubo que hacer algunos aportes y aumentar la inversión que el Estado ya estaba haciendo. Y esto se hizo porque había liderazgo y porque había determinación de que teníamos que dar lo mejor de nosotros y
de esa forma aumentaba las posibilidades de tener éxito. Para eso tuvimos que generar importación de equipamiento, respiradores, monitores de CTI para transformar camas de cuidados moderados en camas de terapia intensiva. Esto fue muy laborioso, debimos enfrentar una situación de carencia a nivel internacional, de escasez de estos recursos. Recuerdo una negociación que hicimos a través de la Cruz Roja, que estaba haciendo una compra consolidada, cuando logramos poner un pedido de una cantidad de respiradores. A los pocos días nos informan que los respiradores que venían para Uruguay, pero todos los que estaban siendo consolidados para comprar para el Cono Sur, habían sido cambiados de destino y habían sido derivados a Estados Unidos. Argentina es un país proveedor de equipamiento y también afectado por la pandemia, rápidamente cerró las fronteras y cerró la exportación de equipamiento médico, lo cual implicó salir a buscar por el mundo equipamiento para hacer realidad esa respuesta de los hospitales de Uruguay que estaban dispuestos a aumentar la cantidad de camas de CTI. Dentro de lo anecdótico, llegamos a comprar equipamiento en China, después que China comenzó su recuperación, y luego no había medios de transporte para poder traer ese equipamiento. Es decir, tuvo que enfrentar muchas dificultades. Pero con esa visión positiva, con ese sentido de urgencia, teníamos que generar soluciones para hoy. No eran soluciones que funcionaran si eran para el mediano plazo. Y la toma rápida de decisiones permitió ir consiguiendo algunos logros. Un logro importantísimo y que también es otro de las claves de el control relativo que Uruguay va teniendo de la pandemia fue el desarrollo de la capacidad de diagnóstico. Y ahí me voy a otro de los puntos clave, como el liderazgo, como la determinación, que es la innovación. Uruguay rápidamente definió una estrategia, hicimos un benchmarking relativo, miramos a los países que les estaba yendo relativamente mejor. Uno de los que miramos con mucha atención fue Corea del Sur, fue Japón, y de allí, además, leyendo la numerosísima literatura científica que se produjo, como nunca antes, todos los días, papers, estudios, informes, y nuestros científicos leyendo para nosotros y junto con nosotros, tratando de decodificar esa información, que era toda muy incierta, que era toda muy apresurada, que en algunos casos no respetaba los caminos regulares del conocimiento científico. Allí se trazó precozmente la estrategia de identificar, diagnosticar, rastrear los contactos y asegurar el aislamiento de los contactos. En una estrategia focalizada y selectiva que fue en contra de las recomendaciones que fueron muy fuertes a nivel internacional, que fueron muy fuertes a nivel nacional también, de organizaciones importantes, el Sindicato Médico del Uruguay y otras organizaciones, destacados políticos, que preconizaron Parece que hay un problema de señal. y que está sensibilizada frente a la problemática, y vamos a hacer, sí, algunos cierres selectivos, como por ejemplo el cierre de la actividad educativa. Sí, en lo asistencial, nosotros rápidamente generamos
normativas desde la Junta Nacional de Salud, en la cual le dijimos, señores, no vengan a los hospitales, quédense en sus casas, vamos a ir a atenderlos, vamos a ir a atender las consultas a su domicilio y vamos a minimizar las consultas, vamos a flexibilizar los controles periódicos y vamos a priorizar el quedarse en la casa. Y allí también nos apoyamos en otra fortaleza de nuestro país, que es la existencia de un sistema de atención prehospitalaria muy importante, muy extendido en todo el país. Y bueno, con lo que aquí se llaman las emergencias móviles y la red de atención prehospitalaria, trabajamos con ellos, los empoderamos, les dimos capacidad de acción y logramos que hubiera una disminución en la afluencia de personas a los centros hospitalarios que ya habíamos aprendido que en algunos países eran fuente de reproducción de la pandemia. Así logramos controlar también la saturación de los centros asistenciales para que estuvieran prontos para ese escenario de máxima en el cual temíamos, y todo el mundo teme, que la progresión rápida de la epidemia sature el sistema de salud. Esto también es otro elemento que vamos a ver que tuvo mucho que ver con ese ingrediente de la innovación. ¿Por qué? Porque estas fueron resoluciones que discutimos 2 días, 3 días, 2 noches, y al cuarto día hubo que sacar una reglamentación, una normativa que impulsó en forma no prevista el desarrollo de la telemedicina. Y hoy la telemedicina, que era una idea que estaba en nuestro país y que era un proyecto que junto con la historia clínica electrónica pretende mejorar la calidad de los registros y el conocimiento, acá tuvo un impulso muy rápido, no previsto, y tuvimos que cambiar los paradigmas. Y tuvimos como médicos que decirle a nuestros médicos, no vayan a la casa de los pacientes, empiecen a atenderlos por una videollamada, por WhatsApp, por Zoom, por mecanismos. Y le dijimos que lo que era un pecado, que era recetar, prescribir por teléfono, ahora lo tenían que hacer. Y los autorizamos y los empoderamos. Y acá de nuevo la respuesta de la ciudadanía. No es solo la acción del gobierno liderando, sino que es la ciudadanía. El público comenzó a llamar a los sanatorios y a los hospitales diciendo, quiero consultar a mi médico, pero no quiero que venga a mi casa. Y allí entonces la telemedicina improvisada, casera, con buena voluntad, comenzó a hacer su camino. Ahora estamos en otra etapa, 6 meses después estamos generando un marco normativo que va a establecer cómo la telemedicina que se introdujo por la ventana y rápidamente a raíz de la pandemia va a pasar a ser un activo permanente del sistema de salud, y ya estamos previendo que en el futuro, incluso una vez superada la pandemia, cuando bajen las aguas, la telemedicina va a ser un elemento permanente de la atención médica que va a mejorar y va a favorecer la continuidad de la atención. Entonces, nos animamos a innovar, nos animamos a dar soluciones. La respuesta fue una respuesta responsable de parte de los médicos, de parte de los pacientes. Y cuando comenzamos con el proceso de reapertura en la vuelta a lo que nuestro presidente llamó la nueva normalidad, ya estamos previendo que parte de la consulta médica se hace en forma presencial y parte se hace a través de telemedicina, y los pacientes lo aceptan y lo valoran. O sea, avanzamos en 6 meses muchísimo en un instrumento que es un instrumento innovador y que mejora la calidad. Uno de los elementos más importantes que también contribuyó a esta situación fue que Uruguay, que es básicamente un país importador de tecnología, no es un país con un gran desarrollo industrial, sí productor de conocimiento,
se vio enfrentado al dilema que la estrategia que parecía ser la más adecuada y que demostró ser la más adecuada, había que identificar y diagnosticar. Y para diagnosticar el COVID-19 se requieren técnicas de biología molecular que tenían un desarrollo muy preliminar en nuestro país. Eran pocos los laboratorios que tenían posibilidad de hacer técnicas de biología molecular. Y los pocos que había trabajaban con equipos y con reactivos extranjeros importados. Y rápidamente vimos que este problema de escasez a nivel global y de reserva de los productores que de alguna forma secuestraban para sus propios ciudadanos, no solamente los respiradores y los monitores, sino también los reactivos para el diagnóstico, priorizando naturalmente a sus propios ciudadanos, pero dejando a Uruguay desprovistos de este elemento vital que era la posibilidad del diagnóstico por PCR, por técnicas de biología molecular. Hoy la situación cambió radicalmente. Hoy hay 30 laboratorios de biología molecular en todo el país, distribuidos en varios lugares clave del interior del país, y hay una accesibilidad total a la posibilidad de diagnosticar. Uruguay es el país en toda América que tiene mayor cantidad de estudios realizados de PCR en relación a la población y estudios realizados con técnicas de biología molecular. Y digo esto porque otros países hermanos lamentablemente optaron por un camino más corto, que era la utilización de los test serológicos, test en sangre, que son test de diagnóstico indirecto que miden la respuesta inmunitaria, pero no detectan la presencia del virus. Tienen la enorme ventaja que son más sencillos y que son mucho más baratos. Nosotros estudiamos, analizamos, hicimos hacer evaluación de calidad a más de 50 proveedores distintos y finalmente no se otorgó autorización a estos test más que en un par de situaciones y no estrictamente para diagnóstico clínico, sino para evaluación de poblaciones y para estudios en particular. Uno de los elementos fundamentales de los buenos resultados de Uruguay es la alta capacidad de diagnóstico por biología molecular de COVID-19. ¿Y cómo logra Uruguay en un momento de escasez lograr desarrollar esta capacidad? Bueno, allí de nuevo apelamos a lo mejor de nosotros, reunimos en una mesa, en uno de los eventos que me llevo en el corazón como uno de los mejores recuerdos de todo este tiempo, logramos poner de acuerdo a la academia, a la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, al Instituto Pasteur, al Instituto Clemente Estable, todos los principales centros de investigación académicos, con el Ministerio de Salud Pública, con los hospitales públicos, y logramos hacer un acuerdo y en una mesa con más de 30 científicos presenciales y con varios participando por Zoom, nosotros, en nombre del Ministerio de Salud Pública, le preguntamos a la comunidad científica, ¿este test de diagnóstico por biología molecular que ha desarrollado Uruguay en un laboratorio de investigación, que es el Instituto Pasteur, un instituto de nivel internacional, que normalmente debe recorrer un camino de validación para ser acreditado y ser autorizado por el Ministerio de Salud Pública, necesitábamos validarlo rápidamente. Y allí la validación la hizo la academia. Y en esa reunión, con 30 expertos y con algunos representantes del gobierno, el director general de la salud, recuerdo en ese momento, el doctor Miguel Asqueta, y quien habla, frente a esa mesa de expertos,
los técnicos, el doctor Moratorio y su equipo, expusieron detalladamente el protocolo de desarrollo de la técnica, las validaciones que se habían hecho. Para eso habían requerido contar con el suero de pacientes que ya habían estado afectados por el virus. Y había dificultades para acceder a ese suero porque estaba en una dependencia del Ministerio de Salud Pública que de alguna forma era muy celoso de esa información y de ceder esos materiales. ¿Y saben cómo se solucionó? El propio ministro de Salud Pública, el doctor Salinas, fue con su coche al laboratorio, llenó, firmó como ministro todos los papeles y de su auto cargó esos tubos con suero de pacientes convalecientes, los transportó él en su vehículo al Instituto Pasteur y allí comenzó el desarrollo de este protocolo que terminó con el desarrollo de test de PCR uruguayos propios por el Instituto Pasteur. Y en esa mesa, después de haber expuesto los que lo habían desarrollado, estimulamos a que los que veían elementos en contra lo expresaran, discutieran. Algunos controvirtieron, algunos preguntaron, las respuestas fueron satisfactorias y después de 2 horas de discusión tomamos la palabra y dijimos, bueno, señores, tenemos que tomar una decisión histórica. La comunidad científica reunida en este lugar, habiendo visto el proceso de desarrollo rápido, acelerado, está de acuerdo en que el Ministerio de Salud Pública otorgue una autorización transitoria por 30 días, en los cuales se iba a lograr un uso masivo de estos test, y al mes, cuando hubiera un N, una cantidad de casos mayores, hacer la autorización definitiva. La respuesta fue un aplauso de aprobación para esos científicos. Y bueno, allí se comenzó a cambiar la historia. Rápidamente el Instituto Pasteur desarrolló los primeros 50.000 test y eso generó una cadena importante. Y hoy Uruguay está realizando un promedio de entre 3.000 y 4.000 test todos los días y hay capacidad mucho mayor. O sea, ahí también hubo audacia, hubo innovación, pero que es necesaria para lograr soluciones distintas. Otro problema que tuvimos que resolver, que fue muy laborioso y uno de los enemigos más grandes de todas estas soluciones, es algo que existe en todo el mundo y que se llama burocracia. Teníamos ministros, presidentes, legisladores apoyando y tomando decisiones, pero luego buscar los mecanismos administrativos para realizar eso, a pesar de un decreto que hablaba de emergencia nacional, es un tema en el cual todos los días seguimos dedicando parte de nuestro esfuerzo a sortear esas barreras de la administración que no está preparada como para tomar decisiones de este tipo. Otra decisión difícil era cómo hacer accesible a toda la población estos estudios que tienen un valor en Uruguay que oscila entre los 70 y los 90 dólares. ¿De qué forma? ¿Cómo? Porque además sabíamos, no solamente por responsabilidad social y por solidaridad, que teníamos que proteger a todo el país, sino que si no protegemos a todo el país no podemos controlar la epidemia. Es decir, esto no sirve con aislar solamente y enfocarse en los enfermos, sino que tenemos que diagnosticar a los asintomáticos, diagnosticar precozmente. Y allí el país tomó otra decisión innovadora, que fue la creación de un fondo, el que se llama Fondo Coronavirus, que es un fondo económico que recoge distintos aportes, y uno de los aportes más significativos fue el aporte de todos los cargos públicos por encima de cierto nivel, 80.000 pesos, el equivalente a algo así como
$1.500, $1.600 en términos internacionales. Todos los salarios de directores, funcionarios jerárquicos con salarios por encima de eso, tuvieron una quita de un 20% durante varios meses, y eso fue un gesto que también aumentó la empatía y el compromiso de la comunidad, porque vio que nosotros, los que estamos ocupando cargos de responsabilidad, estábamos poniendo de nuestro bolsillo, contribuyendo a esta lucha, que al día de hoy le está costando al país en recursos directos cerca de $1.000 millones. Entre distintos mecanismos de subsidio, los costos de los test, estamos sobrepasando los $900 millones. Pero ese fondo nació bien, nació con el aporte solidario de los trabajadores públicos de mejores ingresos, y allí se virtieron otro tipo de fuentes de financiamiento nacional e internacional. Hubo importantes campañas de solidaridad empresaria, empresarios que lograron reunir cifras muy importantes para la compra de equipamiento de protección personal, para la compra de test diagnósticos, lo cual demuestra que se genera esa empatía. Nosotros en el día de ayer hemos recibido una nueva donación de un club de ejecutivos que va a permitir dotar al laboratorio del Ministerio de Salud Pública de equipamiento de biología molecular de última generación. Y allí la decisión fue que para hacerse accesible a toda la población, era el Estado el que tenía que asumir los costos de estos estudios, y nosotros como administradores del Fondo Nacional de Salud tenemos que tener responsabilidad, porque sabemos que la vida no tiene precio, pero la salud tiene un presupuesto y tenemos que administrar presupuestos. Y cuando se anuncia por la cadena de radio y televisión que en el día de hoy se hicieron 4.000 estudios, nosotros no podemos evitar hacer la cuenta, multiplicar eso por $90 y ver la cantidad de inversión que el país está haciendo. Y creemos que es inversión porque es lo que nos permite preservar la salud de la población. Dos elementos más que marcan esto de la innovación fue cómo acompasar el decaecimiento de la economía por las medidas de restricción, que si bien no fueron de cuarentena obligatoria, fue una disminución de la actividad laboral y económica. Nos encontramos con que Uruguay, que tiene un desarrollo importante de la seguridad social y que tiene un seguro de desempleo, al cabo de los 6 meses de la pandemia, muchos de los trabajadores habían agotado la posibilidad del seguro de desempleo, y allí el gobierno tomó otra decisión, que fue la de establecer prórrogas en el seguro de desempleo, el establecimiento de un seguro de desempleo parcial, con lo cual las empresas pueden enviar parte del horario de trabajo de esta persona sin discontinuarlo totalmente, y el Estado está asumiendo la diferencia. Y desde el punto de vista de la cobertura de salud, Uruguay tiene cobertura universal a través del Seguro Nacional de Salud y del Fondo Nacional de Salud. Al cesar el periodo de seguro de desempleo, el trabajador y su familia pierde habitualmente la cobertura. Aquí el Estado tomó otra decisión que tiene un costo importante, que es que, a pesar de estar el trabajador con el seguro de desempleo agotado, siendo despedido o estando en una situación de desocupación, el Estado decidió igualmente prorrogar la cobertura del seguro de salud para asegurar que se mantuviera la tutela de la salud de las personas. Es decir, liderazgo, determinación, innovación en varios de los elementos que hemos referido, también con una actitud que es de mucho respeto ante lo desconocido, de buscar y apoyarnos en el conocimiento, trabajar en equipo,
trabajar con mucho compromiso y trabajar con mucha humildad. Ahora, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido objetivamente? Bueno, yo voy a intentar compartir una pantalla donde les muestra cuáles son los resultados. Acá me tengo que poner los anteojos a ver si encuentro acá, ingeniero Blasina, cómo comparto la pantalla. Sí, en la barra de abajo, usted va a encontrar una opción de compartir pantalla, doctor. ¿Allí están viendo la pantalla? Aún no tiene... toque el compartir pantalla en la barra de abajo y luego usted va... ahí va. Bueno, perfecto, ahora sí. ahí está. Bueno, en este cuadro nosotros les queremos compartir un trabajo personal. Nosotros desde el 13 de marzo, cada 15 días, que es el ciclo de vida del virus, comenzamos a seguir a una serie de países, países europeos, países americanos, países asiáticos, y cada 15 días replicamos la actualización de la información y estamos evaluando 3 parámetros, que es la cantidad de casos por millón de habitantes, para ser comparables países de escala reducida como Uruguay con 3,5 millones de habitantes, pero al hacer la comparación por millón de habitantes esto se neutraliza. La cantidad de casos, la cantidad de muertos y la cantidad de pacientes activos. Y acá ustedes ven que hay una especie de semáforo en el cual tenemos cosas muy curiosas y que nos enseñan muchas cosas sobre cómo los países han respondido, la importancia de tener un sistema de salud, con una cobertura importante. Y hay números y hay situaciones de países que nos sorprenden y lejos de alegrarnos nos preocupan. Uruguay está en la zona verde. La zona verde es la zona en la cual, si ustedes se fijan, prácticamente son todos países insulares. Está Japón, está Nueva Zelanda, está Corea del Sur, que no es una isla, pero prácticamente por su situación es una isla, y Uruguay, que tampoco es una isla, pero que está en una situación comparable, con menos de 1.000 casos por millón de habitantes, con menos de 50 muertes por millón de habitantes y con alrededor de menos de 200 casos activos por millón de habitantes. Esto nos muestra la cantidad de, la densidad de enfermos que tienen estos países. En la zona amarilla tenemos, y tenemos que decir que estos 19 países, 20 países que nosotros seguimos son países que tienen registros sanitarios confiables, es decir, que están monitoreados por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros confiamos en estos datos y que tienen información disponible y permanentemente actualizada a la cual estamos accediendo. Fíjense que Alemania, Dinamarca, Italia están en cifras en un escalón significativamente. Estamos hablando de entre 400 y 800 casos en la zona verde y acá ya pasamos a 6.000 a 10.000, o sea que tenemos un incremento prácticamente de 10 veces más de casos por millón de habitantes. Y acá tenemos algunas cosas que nos preocupan y que nos duelen, como el caso de Paraguay, que hasta hace un mes estaba en una situación similar a la de Uruguay y que ahora ya está cambiando su posición. Lo mismo que Costa Rica, que está en 21.000 casos por millón de habitantes. En Uruguay tenemos 875 casos por millón de habitantes. Y digo Costa Rica porque Costa Rica es un ejemplo en cuanto a sistema de salud, a cultura, y bueno, lamentablemente no ha podido contener esta situación. Y más abajo tenemos a Chile, en una situación muy avanzada, con 762 muertes, perdón, con 736 muertes por millón de habitantes, contra 16 que tenemos en Uruguay, 14 en Japón.
Y al final de la tabla Israel, donde esto nos llama muchísimo la atención, un país que del cual además nosotros tuvimos el honor de formarnos, conocemos el sistema de salud israelí, la tecnología, sin embargo, estos son los números. Es decir, Uruguay ha logrado, gracias al esfuerzo de toda la comunidad, al liderazgo de las autoridades, al compromiso y al apoyo de la comunidad científica, mantener hasta el momento una posición destacada de control relativo que no nos está permitido bajar los brazos, porque ustedes van a ver que acá tenemos en rojo la cantidad de casos, y los números que están en rojo son los números que variaron más de un 20% respecto a la quincena anterior. Es decir, Uruguay tuvo un aumento importante en la cantidad de casos respecto a la quincena anterior. Esto tiene su explicación, los connacionales que estén en la conferencia saben que esto está relacionado con varios elementos, como por ejemplo Uruguay tuvo elecciones nacionales de nivel departamental, pero en todo el país. Eso generó una movilización importante de la población. Hubo también algunos actos públicos masivos. Hay un problema en la frontera seca con Brasil, pero Uruguay está bien, está en una situación de control, pero ojo que estamos viendo un incremento en el número de casos bastante agudo, por eso tenemos los números en rojo. Pero también nos preocupa, y nos preocupa mucho por nuestro futuro, este número rojo de Alemania, de Dinamarca, de Italia, países que están en su segunda y tercera ola y que están teniendo rápida cantidad de casos. Por supuesto que nos preocupa Argentina, que está también en la zona más comprometida, y son nuestros países vecinos. Fíjense que Argentina y Brasil, Chile, Paraguay, nuestros países hermanos y vecinos están en situaciones comprometidas, por lo tanto tenemos que persistir en los esfuerzos para controlar y mantener este control que gracias al esfuerzo y al compromiso de toda la comunidad, Uruguay está logrando. En definitiva, estos resultados son consecuencia de las conductas, son consecuencia de haber podido generar un liderazgo rápido, efectivo, de la determinación de priorizar la salud de la población con una inversión económica muy importante, la actitud y sobre todo la apertura a la innovación, animarnos a desarrollar medidas nuevas, a romper paradigmas, lo que antes no se podía, ahora se puede, albergados en la norma de emergencia sanitaria nacional, pero vamos a recoger como residuo, como aprendizaje, como lección y como capital para el futuro, saber que Uruguay pudo alinearse, pudo enfrentar este desafío y recoger los frutos, como recién hablábamos lo de la telemedicina, y si lo desarrollamos para la pandemia, ¿cómo no lo vamos a desarrollar como una innovación que nos mejore? O el desarrollo rápidamente de técnicas de biología molecular, y que si no lo hicimos para los test de COVID en una situación de emergencia, ¿por qué no vamos a seguir explorando estas posibilidades? Bueno, hasta acá un poco esta exposición nuestra. Quedo abierto a las consultas y espero que esta visión pueda servir de ilustración para quienes nos han acompañado y a quienes les agradecemos la paciencia por todo este tiempo. Doctor, muchísimas gracias por la exposición. Le digo que me encantó esta tabla numérica que usted presenta, porque es muy clara, porque es por millón de habitantes, o sea, de forma que hace comparables las cifras. Muchas veces vemos información que se comparan datos que no son comparables. Acá tenemos esta tabla, se la vamos a agradecer si nos la facilita para poner en página web de INACAL, porque realmente creo que el manejo de información numérica objetiva es una de las bases del progreso científico. Y bueno, creo que
dentro del mal que significa esta pandemia para la humanidad, el buen manejo que se ha hecho en el Uruguay y las oportunidades que usted está señalando que nos abre para el desarrollo científico del Uruguay no son menores, no son menores. Entre otras, usted citaba la innovación en general, pero la telemedicina en particular. Yo creo que bueno, la pandemia ha traído o va a traer, va a determinar algunos avances en nuestro sistema de salud, que bienvenidos sean, y esperemos que estas cifras las mantengamos lo más bajo control posible y que la población siga siendo consciente, porque sabemos también que hubo algunos casos de actos de inconsciencia realmente, por no uso del tapaboca y aglomeración de público, etcétera. Hay algunos casos que son notorios y que, bueno, evidentemente si no nos cuidamos entre nosotros, estas cifras se pueden dañar gravemente, ¿verdad? Pero entonces, muchísimas gracias. En cuanto a las preguntas, le quería hacer saber, doctor, que el primero que escribe en la posibilidad, en la barra de preguntas y respuestas, es un técnico, un destacadísimo técnico en calidad paraguayo, el ingeniero Santos Adolfo González, que saluda desde Asunción y felicita por el desarrollo de la Semana de la Calidad en Uruguay. La señora Fanny Medina felicita al doctor y lo exhorta a seguir trabajando, porque evidentemente la salud de todos reside en el trabajo de estas autoridades que nos están guiando. Y Cecilia dice, excelente el doctor González Machado de principio a fin. Así que bueno, hacemos nuestras las palabras de felicitación. Creo que ha sido una disertación muy clara. Por cierto que vamos a tomarnos algunos minutos por si apareciera alguna otra pregunta, pero creo que ha sido muy clara, y usted ha manejado los elementos básicos que determinaron que felizmente el Uruguay esté en esa zona verde, aún en esa zona verde, con riesgo todavía de irnos para el lado amarillo, pero que esperemos que la conciencia de la población haga que el Uruguay se mantenga en la zona verde, ¿verdad? Así que le agradecemos profundamente. Creo que puede haber una pregunta. El señor Dante Cristina nos dice, aplausos por Uruguay y sus medidas, porque estamos llegando a distintos puntos. Dante, yo creo que nos escribe desde Argentina. Claro, bueno, yo le agradezco, ingeniero, esta posibilidad, pero destaco que esta es una lucha que no termina, ¿verdad? Hablando en términos conocidos, en términos deportivos, yo no sé si terminamos el primer tiempo todavía. En Uruguay vemos con preocupación esto que recién le decía, las segundas y terceras olas en Europa. Estamos mirando esto con atención, estamos temerosos porque es conocido que una fuente importante de ingresos del Uruguay es el turismo receptivo. Y bueno, el gobierno ha tomado una nueva decisión difícil, que es decir, vamos a permanecer con las fronteras cerradas y vamos a privar a nuestros visitantes que disfruten nuestras playas, pero vamos a privar a la sociedad uruguaya del ingreso que eso genera. Son decisiones muy difíciles y que nosotros cuando las vemos surgir, también tememos que de alguna forma se fragmente el apoyo que la comunidad le está dando, que el país le está dando a estas medidas, y sin embargo no, hemos visto la aceptación de que de nuevo el foco son las personas y la prioridad es proteger a los nuestros, más allá de la repercusión económica que seguramente esto tendrá. Creo que esto ha permitido generar una política y una acción que es una acción del Estado, no es solo del gobierno. Tenemos que decir que más allá
discusiones iniciales, si cuarentena obligatoria o no. Luego ha habido también en el espectro político una actitud de respeto, de respaldo, de no poner esta situación de manejo de la pandemia en el centro de la discusión política, sino que ha habido un respaldo explícito que a veces se expresa a través del silencio, que eso también es importante. Y bueno, y aspiramos que esto siga fortaleciendo a nuestro país y que sigamos, bueno, aprendiendo, reaccionando rápidamente, tratando de mirar el mediano plazo. Ya estamos pensando en cómo salir, cómo acelerar la apertura. Hoy nos preocupa desde el sistema de salud algún retraso en el control de las enfermedades crónicas, porque obviamente hemos tenido que decir no vengan a los hospitales, pero en el día de ayer, por ejemplo, anunciamos con el señor ministro un plan de salud cerebral en el cual Uruguay va a desarrollar un esquema a nivel nacional para el tratamiento precoz de los accidentes cerebrovasculares, que es una de las causas de mortalidad importantes. Es decir, estamos tratando de seguir con las riendas firmes en el manejo de la pandemia, pero a su vez tomando medidas y generando acciones para el futuro. Así que esa es la tarea. No hay nada ganado, hay simplemente una situación de control, un reconocimiento a toda la comunidad y bueno, y la disposición a seguir trabajando. Doctor, también nos ponemos desde el Instituto Nacional de Calidad a sus órdenes, porque todo lo que es la infraestructura de calidad, aspectos de normalización, de metrología, de acreditación de laboratorios, etcétera, forman parte de este complejo sistema que permite al Uruguay estar en una buena situación relativa, como muestran los números, pero bueno, quedamos a sus órdenes para mejorar también esta infraestructura de calidad que, como usted decía, hay un potencial de mejora en muchas áreas y bueno, quizá la pandemia haya venido a ser de alguna forma un impulso a la mejora de la sistemática de la infraestructura de la calidad en el Uruguay. Ingeniero, hay una pregunta allí, veo, de una participante, que de pronto podemos responderla, que nos consulta si hay algún ejemplo de complementación público-privada en Montevideo o en el interior que haya beneficiado el manejo de la pandemia. Cecilia, toda la respuesta ha sido una respuesta que no ha reconocido separación entre lo público y lo privado. Yo le expresaba el desarrollo de los test de PCR en el Instituto Pasteur. Esos test de PCR fueron puestos en primer lugar al servicio de los hospitales públicos, luego al servicio de laboratorios de la Universidad de la República, que es pública, en distintos lugares del país, y esos laboratorios públicos están brindando servicios a prestadores privados, a instituciones mutuales, que reciben del Estado financiamiento para sus usuarios y lo vuelcan a cubrir los gastos de funcionamiento de estos laboratorios públicos de la Universidad de la República. Ese es un muy buen ejemplo de complementación. En el caso de la atención ambulatoria, que hoy decíamos, es uno de los elementos importantes. Decirle al paciente, no venga al hospital, vamos a mandarle su médico, implica tener una capacidad de ir de atención domiciliaria, y allí el hospital público, lamentablemente, la Administración de Servicios de Salud del Estado, carece en varios puntos, sobre todo del interior del país, de posibilidades de dar esta cobertura, y bueno, allí se generó un plan en el cual en Montevideo hubo una complementación entre los prestadores públicos para hacer la atención a domicilio, y allí conjugaron esfuerzos el Hospital Militar, el Hospital Policial, la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Hospital Público, y en el interior las emergencias móviles,
las instituciones mutuales dieron cobertura a los pacientes de ACE, porque acá entendimos que además la epidemiología nos enseña que tenemos que atender a toda la población. No podemos preguntarle al que necesita la atención si es tributario del sector público o del sector privado. Lo primero es atenderlo, rastrearlo, diagnosticarlo, aislarlo y mantenerlo controlado. Otro elemento también muy importante fue el plan de atención en los geriátricos, en los centros de residencia de personas mayores, que son centros en los cuales afortunadamente creo que a la fecha solamente han habido 3 focos desde que comenzó la pandemia, y allí hicimos un acuerdo con todas las instituciones asistenciales, incluido ACE, es decir, el hospital público, y distribuimos territorialmente de acuerdo a la cantidad de usuarios mayores de 65 años a los prestadores, y entonces una institución de salud privada va a asume la responsabilidad, ya lo está haciendo, de ir a hacer un control de todos los adultos mayores internados en ese residencial, independientemente de si es afiliado al hospital público o es afiliado al sector mutual. Y acá también el sistema de salud respondió en forma altruista, asumiendo este pedido, que además en este caso tenemos que decirlo, fue totalmente voluntario y sin ningún pago por parte del Estado, sino que fue una contribución del sistema de salud. Es decir, Uruguay ha mostrado realmente que bien conducida la solidaridad y la complementación aparece. Bueno, doctor, solo resta entonces agradecerle no solo por la conferencia de hoy, que evidentemente nos ha ilustrado sobre el tema, sino creo que más todavía, sobre todo, por el trabajo realizado, porque no es casualidad que Uruguay esté con esas cifras comparativamente buenas, sino que es producto de todo un trabajo y un liderazgo del cual usted ha formado parte, de forma que, además de agradecerle naturalmente por la conferencia de hoy, agradecemos por este liderazgo que han tenido las autoridades nacionales y que han llevado a que Uruguay esté aún en zona verde, con riesgos, por cierto, pero esperemos que esos riesgos sean controlados, sean acotados y podamos mantenernos en la zona verde. Así que muchas gracias. Y para nosotros un gusto. Seguiremos encontrando formas de seguir trabajando juntos. Le agradezco a usted y saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias y a sus órdenes desde el Instituto Nacional de Calidad. Ha sido un honor que usted participe en la última jornada de la Semana de la Calidad con esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Saludos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. 15:30, nosotros retornamos a la conferencia del Hemocentro Maldonado, ganador del premio Compromiso con la Gestión Pública, categoría oro el año pasado. Así que hasta las 15:30. Que estén muy bien.